¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente en Nudos del Pasado. ¿Sí? Hoy con una presencia estelar. Gustavo Sierra, ¿sí? Quien ha escrito un montón de libros, ¿sí? Con una minuciosidad muy importante. Y hoy nos va a hablar sobre el contexto de la segunda mitad de la década del 60. Él tiene un famoso libro, que acá lo muestro, ¿sí? El 68, ¿sí? Donde él contextualiza de forma muy intensa, digamos, lo que se fue viviendo en esos años, ¿sí? En cuanto a lo cultural, lo político, ¿sí? Y sobre todo la influencia que eso ejerció en los hechos de nuestro país. Gustavo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gustavo, ¿qué pasó en esa segunda mitad de la década del 60? Y pasó que evidentemente fue un momento histórico a nivel global que trajo un debate, debates importantes y produjo una cantidad de hechos extraordinarios que nos permiten pensar que fue una de esas eh, épocas iluminadas de la humanidad y que nos llevaron a debates y a momentos que transformaron realmente la sociedad en la cual veníamos viviendo hasta ese momento. Particularmente el año 1968, como mostraste ahí en el libro, nos marcó fundamentalmente y nos llevó a una revolución del tipo cultural interesante que marcó claramente lo que fueron los años anteriores, desde los 60 hasta los 80, donde ese iluminismo termina a raíz de las crisis económicas que sobrevinieron, pero particularmente entonces ese 68 que ha marcado al mundo a través de la llegada del hombre a la luna, del mayo del 68, etcétera, etcétera,
En Argentina es un año que te diría que comienza con la muerte del Che Guevara en Bolivia en octubre del 67, unos meses antes de comenzar el año calendario, y que termina aquí también en Argentina un poco después con el Cordobazo en mayo del 69. Y ese periodo marca históricamente a, a la Argentina, nos da una impronta que nos entra en los 70, nos traslada a una situación difícil en los 70, en la cual nos lleva a un enfrentamiento militar fuerte y del cual todavía no nos pudimos reponer. Eso desde el punto de vista histórico, vos lo vas a encontrar y poder explicar de mejor manera, pero desde el punto de vista de los acontecimientos, nos fueron llevando a lo que somos hoy, lamentablemente, y que hemos perdido mucha de la impronta de ese 68, tanto que en nuestro país lo que era entonces apenas una pequeña porción de la Argentina, en la decadencia termina siendo el 50% de la población. Es decir, hoy nos encontramos con el 50% de la población argentina bajo todos los niveles de pobreza, sin educación, sin organización, sin atención por parte del Estado, y eso era impensable en 1968, por ejemplo, ¿no? Algo que la élite política, científica, tecnológica y cultural entonces jamás podría haber pensado que un país como Argentina podía haber caído en la situación en la cual estamos, y tampoco podría haber pensado que a nivel global podríamos volver a una situación como la que tuvimos entre guerras, que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, a una matanza extraordinaria, y sin embargo hemos llegado a estos niveles 50 y algo de años más tarde, y venimos otra vez de ese pico que sucedió en ese año, que venía avanzando desde los años 60, tras dejar de lado los fantasmas que nos habían quedado de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos logrado un avance importante desde el punto de vista cultural, que terminó en esta hecatombe en la cual estamos sumergidos hoy, y que evidentemente estamos los seres humanos a nivel global, no solo argentino, dispuestos a crear otro desastre para poder salir evidentemente de esta situación en la cual quedamos sumergidos. A nivel cultural, ¿cuáles son los hechos más importantes que usted podría mencionar que más repercusión tuvieron? Cultural, musical, artístico. Sí, todavía seguimos hoy rememorando, y no yo con mis 67 años, sino que chicos muy jóvenes todavía tienen como referencia a muchos de los grupos musicales de los años 60, más allá de que muchos de esos conceptos hayan sido modificados y distorsionados, y etcétera,
con los años, pero todavía está esa impronta musical de los años 60 que nos mantiene, que nos tiene subyugados y que evidentemente fue muy elevada como música popular que todavía nos marca, ¿no? Que es algo como en música popular, como lo que ocurrió con el jazz en Estados Unidos entre los años 20 y los años 50, o el tango en la Argentina entre también los años 20 y 50, que llevaron y elevaron la música popular de tal forma que nos siguió marcando y evidentemente fue nutriente para todo lo que vino posteriormente. Y en Argentina esos años fueron lo mismo. Todavía nos siguen marcando y todavía siguen siendo los ídolos de muchos los que estaban ya haciendo música o comenzaban a hacer música en esos años. Desde el punto de vista científico, tecnológico, fue la conquista de la Luna, ¿no? Evidentemente la conquista del espacio nos llevó en esos años a ese hito histórico que luego fue particularmente el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos lo detuvo, pero que sigue siendo hoy, evidentemente, la frontera, el futuro que nos imaginamos todavía como humanidad. Al mismo tiempo, las ideas que se debatieron en esos años en la participación política, social, cultural que se vivía en los grandes centros culturales, desde París, Londres, Nueva York, hasta Buenos Aires, que fue una vanguardia extraordinaria en los 60 y los 70, mucho más importante que la que tenían otros centros culturales en América Latina y buena parte del mundo. Hoy, con retrospectiva, nos encontramos que algunos de las ideas que se debatieron y que terminaron en situaciones históricas y donde se utilizó la violencia como medio político, sabemos que por suerte han fracasado y que nos llevaron a situaciones en Argentina muy difíciles y que terminamos sufriendo todos los argentinos con la dictadura. Bueno, también entendemos que esos años nos llevaron tuvieron su negatividad, digamos, como concepto y como herencia, pero que evidentemente reflejaban una situación en ese momento en el mundo y que el debate de ideas pasaba en ese sentido por allí y que pasó entonces por la Argentina. Terminamos en otras situaciones globales que tuvieron que ver con el fin de la Unión Soviética, el fin del muro de Berlín, y eso nos ayornó en otro momento histórico, pero que tuvieron en el pico en ese momento, que nos llevaron a otras situaciones mucho más positivas que tuvieron que ver con la liberación de la mujer, por ejemplo, con explosiones en la literatura, en la música y en las artes en general, que todavía nos siguen marcando. Yo creo que por eso hay que entenderlo como un momento de luz y que así se dio en la historia
en todos lados, ¿no? Momentos en los cuales confluyen ciertos elementos que nos llevan a una avanzada social y cultural, política, que nos permite observar otra cosa más allá de los retrocesos. Como vos lo sabés, la historia está hecha de esto, de avances y retrocesos permanentes, y bueno, estamos en un momento de retroceso, lo sabemos, pero tuvimos momentos de avance, y esos avances se dieron en esos años. Usted mencionó al Mayo francés, ¿sí? Que bueno, fue un movimiento. Mientras en Francia estaba el Mayo francés, acá estábamos viviendo los 50 años de la reforma universitaria, bueno, son un montón de factores. Ahora, aparte del Mayo francés, usted mencionó el Mayo francés, en el 67 la muerte de Che Guevara, ¿qué otros hechos internacionales para usted serían los más influyentes en nuestro país? Por eso no les digo todos, sino cuáles son los que más influyeron. Sí, mira, Argentina en esos años observaba todavía el mundo. Todavía los diarios de papel abrían con las secciones de internacionales, todavía observábamos eso, y todavía teníamos corresponsales en las principales ciudades del mundo que nos iban contando diariamente lo que iba sucediendo. Entonces, en ese sentido, vos tenés lo que ocurrió en el este, en ese momento, de lo que era el mundo de dentro de la égida de la Unión Soviética y del donde los países que estaban dentro de esa égida intentaban liberarse del yugo de Moscú, y entonces ahí los levantamientos que hubo en lo que fue Checoslovaquia, en la primavera de Praga, en lo que fue Polonia posteriormente, que fueron las raíces para lo que posteriormente vimos en Polonia con el movimiento sindical de Solidaridad y Walesa, y en los enfrentamientos políticos y culturales que se hicieron a la Unión Soviética, y yo creo que eso marcó enormemente, ¿no? La primavera de Praga fue un movimiento que se siguió en todo el mundo, lamentablemente aplastado por los tanques soviéticos, lo mismo que en Polonia, pero que marcaron, sí, grandemente a esos países. A la impronta posterior fueron las raíces que terminaron con la Unión Soviética y con la caída del muro de Berlín. Tuvieron ahí sus raíces, y esto se vio y marcó el resto del mundo. Me parece que esos son ciertos momentos que hay que marcar. A su vez, Estados Unidos, creo que hay que ver Estados Unidos en esos años, después del asesinato de Kennedy, que habíamos visto y que seguía marcando lo que sucedía. En el año 68 fue el asesinato de Bobby Kennedy, del hermano de John Fisher, que en muchos aspectos creo que era el verdadero revolucionario en la familia, y quien estaba creando la situación para hacer una modificación histórica muy importante en Estados Unidos, y fue asesinado durante la campaña. No pudo acceder. Obviamente había fuerzas muy importantes para impedirlo, y lo mismo ocurrió con el asesinato
de Martin Luther King en esos años. Entonces, otra vez, el avance y el retroceso. Mientras había fuerzas democráticas que estaban llevando a un avance importante en los derechos de millones de personas, había fuerzas oscuras que estaban, y lo lograron, procesos grandes, asesinando a los grandes líderes que hubo en ese momento. Y esto, obviamente, tuvieron repercusión aquí en la Argentina. En mayo del 68, la impronta esta de los obreros y los estudiantes en las calles de París y todos esos días que llevaron a los levantamientos, que obviamente no tuvieron la fuerza que podía haber tenido la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, pero que provocaron cambios profundos y llevaron a que sucedieran situaciones similares en otros lugares, y en nuestro país se dio con el Cordobazo, que también fue una situación prerevolucionaria en Córdoba, que hubiera tenido y que logró en cierta manera, desde el punto de vista cultural y social, cambios importantes y discusiones importantes que estaban llevando a, por ejemplo, una democratización gremial importante, que se truncó en esos años, que llevó a una participación de los estudiantes en la vida social y política que no había tenido hasta ese momento, y que modificó realmente la academia en la Argentina, más allá de que luego fuera mal interpretada, en mi concepto, en unos años después, por las organizaciones armadas, que terminaron entendiendo un concepto de liberación, de libertad, de mala manera, otra vez, mi concepto, y llevaron a situaciones una situación de violencia que ya sabemos a dónde nos llevó, pero que en la raíz de las discusiones de todo esto estaba las situaciones de liberalización de enormes sectores de la población argentina que tenían que ver con las mujeres en particular, que se fue dando ahí como la segunda revolución feminista en esos años, y que terminó, bueno, claro, ahora en la tercera revolución feminista que hemos visto con el pañuelo verde, etcétera, pero que tuvieron ahí en la segunda revolución muy importante, y que también llevó a discusiones y transformaciones en la educación, en la escuela primaria, secundaria, terciaria y obviamente en la universidad. A ver, de todos estos movimientos que usted menciona, porque todos tuvieron distintos objetivos, pero ¿qué es lo que se percibe acá en la Argentina? O sea, ¿qué es lo que se toma de esos movimientos en sí? Yo creo que lo que hubo en la Argentina es se entendió los conceptos básicos que hoy todavía perviven por ahí en forma mala vida, mal utilizados, y que tenían que ver con
la transformación de una sociedad. Estábamos ante una Argentina que tenía un desarrollo científico, tecnológico, cultural, que evidentemente necesitaba una transformación del tipo social, político. Estábamos enfrascados todavía, como hoy, permanecemos en lo sucedido entre el 45 y el 55, quedamos ahí dando vueltas, seguimos todavía hoy, pero en esos años había todo como una puja entre una posición populista y una posición liberal que terminaba estando también dentro de otros estamentos y particularmente dentro del ejército o de las Fuerzas Armadas argentinas, y nos tenía dando vueltas a través de golpes de Estado que no permitían la democratización del país, no permitieron que el periodo democrático de presidentes como Ilia o Frondizi nos llevaran, nos condujeran a una situación democrática que acompañara esa evolución cultural, científica, tecnológica que teníamos. No podemos separar una cosa de otra. El país había logrado un nivel de desarrollo que necesitaba un nivel de desarrollo político, cultural político, que no lo tuvimos, no fueron paralelos. Terminamos en unos desastres posteriores que tiraron abajo ese desarrollo que teníamos en ese momento. Argentina había logrado una evolución desde el punto de vista cultural y económica y cultural, que no estaba acompañada desde el punto de vista político. Evidentemente se necesitaba una transformación en ese momento de las esferas políticas retrógradas que todavía existían en el país y que estaban enfrascadas en una lucha personal que se mantuvo y nos mantiene. Es exactamente la situación que yo veo hoy en el país. Una élite política enfrascada en un debate antiguo, absoluto, con la diferencia en que hoy no tenemos ese avance cultural económico que teníamos. Estamos en una crisis total y absoluta económica y cultural, educativa, y que nos diferencia de la anterior, del debate retrógrado que teníamos, había permitido en cierta manera ese avance que se veía en ese momento, y las fuerzas que vinieron o que se veían confrontadas en el debate político-cultural, permitieron de alguna manera ese encauzamiento por ahí del avance económico y educativo. Hoy las dos van tomadas de la mano y nos tiran hacia atrás y no nos permiten ningún avance desde el punto de vista total, político, económico, cultural, y eso es lo que nos está llevando a profundizar la crisis que ya tenemos desde hace varios años. Por lo menos es así como yo lo veo. En esos años tenemos, en esa segunda mitad del siglo, de la década del 60, tenemos por un lado el ejército, ¿sí? Esta democracia limitada, el peronismo proscripto, que sería la fuerza mayoritaria,
¿sí? Tenemos una sociedad que, como usted bien dice, se ha modernizado, ha sido educada, ¿sí? Clases trabajadoras han accedido, ¿sí? En esos años, no solamente a la educación, sino ha accedido económicamente a poder tener en sus manos libros, discos. Bueno, aparecen grupos guerrilleros, más toda esta influencia de la que usted nos habló. ¿Hay algún factor extra, aparte de lo que yo les menciono, que tenga influencia como todos estos factores mencionados? Bueno, está la Guerra Fría. El factor global que aparece dentro de todo esto y tiene incidencia, obviamente, es la Guerra Fría. Está todo marcado por esto, ¿no? Entonces, el intento peronista ni yanquis ni marxistas no tiene, en ese contexto no prospera de ninguna manera, y lo que existe es que los grupos que juegan, digamos, estos años dentro del poder político y económico tienen la impronta de la Guerra Fría, y estabas con Estados Unidos o estabas con la Unión Soviética, no había nada en el medio, y a pesar de que las élites intentaban despegarse de esto, los grupos intelectuales ya lo habían hecho desde el 56 con la invasión a Hungría de la Unión Soviética, se despegaron del Partido Comunista argentino. Esto lo hicieron en el resto del mundo también muchos otros intelectuales, y esto hizo que hubiera una corriente muy importante que venía desde el socialismo, desde el Partido Socialista en la Argentina, que fue muy importante en los años 30, 40 y posteriormente, los 50, y que lamentablemente desaparece como opción en la Argentina, pero que tiene esta cosa de despegarse de las posiciones del Partido Comunista y a ir hacia otros lugares. Lamentablemente, algunos se radicalizaron en estas opciones y terminaron tomando las armas, y otros, otra vez, quedaron ahí como grupúsculos dentro de las universidades, etcétera, y terminan, digamos, que quedan al margen de lo que realmente estaba ocurriendo, que era la Guerra Fría en la Argentina, donde el propio ejército argentino también entra dentro de estas concepciones, y termina aceptando la posición mayoritaria estadounidense, digamos, en general, más allá de que aquí en la Argentina estuviera marcada por los liberales y antiliberales dentro del ejército, los nacionalistas, etcétera, etcétera, pero la Guerra Fría era como un gran paraguas que englobaba todo y obligaba a una definición en un momento u otro a todo. Bien, y le voy a hacer la última. ¿Qué fue el Cordobazo en esta tormenta de hechos que se vivieron durante la década del 60? Yo creo que ahí marca el ascenso de de los grupos que estaban dentro de grupos gremiales que interpretaban el desarrollo que había tenido
la clase trabajadora argentina como una posición de fuerza, y les daba una posición de fuerza, y entonces exigían una porción más grande dentro de la torta económica, y lo hacían a través de posiciones radicalizadas dentro, que no eran las tradicionales que estaban dentro del gremialismo argentino, y que superaron obviamente a las posiciones de los gremialistas peronistas que estaban hasta el momento y que siempre habían sido acuerdistas o habían tenido posiciones más dialoguistas. Y esto hizo que los estudiantes más radicalizados llevaran tras el ejemplo que habían obtenido del Mayo francés, a aliarse a las posiciones más radicalizadas dentro del gremialismo, y provocaron el cordobazo. Visto hoy, no es más que eso. Yo creo que un ejemplo, porque duró apenas unos días, enfrentó exitosamente a la dictadura del momento, pero marcó claramente que la fuerza del Estado y del ejército argentino era inexpugnable. Eso no lo aprendieron en esos días los que luego organizaron o sea, que se agruparon a través de las organizaciones armadas. No supieron ver la posición del ejército argentino, y evidentemente creyeron que lo podían enfrentar a través de las armas, y obviamente fracasaron. Pero fue un momento muy, muy importante en ese sentido, en el sentido de que los grupos de trabajadores que venían teniendo ese gran desarrollo económico y el ascenso social que habían obtenido, tuvo allí una impronta, más allá de quién la liderara y por qué dentro de los gremios, pero que los llevó a entender que habían sido una élite y que lo seguían siendo, y que el ascenso económico era importante, y los estudiantes entendieron que el ascenso que el ascenso cultural generalizado, global, era importante, y mantuvo esa impronta durante algunos años. Otra vez, tengo que repetirlo, lamentablemente terminamos en manos de unas élites autoritarias. Lo hemos visto posteriormente, algunos de esos dirigentes de entonces siguen tomando acciones autoritarias, y que no fueron retrógrados, no fueron positivos, y no mantuvieron ese impulso que venía desde los años 60, absolutamente progresista, libertario, que estoy convencido de que nos hubiera llevado a un grado de desarrollo que, más allá de las fuerzas retrógradas que existieron y existen, creo que nos hubiera puesto en otra situación totalmente diferente, pero no supieron entender lo que sucedía. Muy bien. Gustavo, 1.000.000 de gracias por esta entrevista. Gracias por dejarme hablar de estos temas en términos que yo
no escucho y me encantaría que se pudieran debatir de alguna manera en los medios masivos de comunicación, y yo que llevo más de 40 años en ellos, tengo que pedir disculpas a la audiencia porque esto no sucede, ¿no? Es parte de lo vivido también. Sí, hemos visto un retroceso extraordinario en los medios de comunicación, que tampoco supimos interpretar la revolución científico-tecnológica que estamos viviendo y que evidentemente nos ha llevado a un muy mal manejo de los mismos y que han quedado en lo que un viejo compañero mío de Clarín, Jorge Getling, llamaba manos sencillas. Lamentablemente estamos en eso, en manos sencillas. Sí, sí. Esto lo bueno es que, y por ahí al momento de escribir el libro, ayuda y también limita el haberlo vivido, donde aparece esa memoria colectiva, ¿sí? Y se mezcla con los datos, los documentos que uno va removiendo. Entonces, bueno, lleva a repreguntarse muchas cosas. Sí, sí, exactamente. No solo a repreguntarnos, sino también a ver qué es lo que está sucediendo hoy, tener esa memoria colectiva y intentar interpretar para no caer en las mismas situaciones, cometer los mismos errores. Y hoy lamentablemente lo estoy viendo que a nivel global estamos en una situación en la cual nos lleva prácticamente al mismo punto que tuvimos entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y evidentemente el nacionalismo populista que está imperando, que está aumentando en el mundo, nos ha llevado a esta lamentable invasión rusa a Ucrania y nos está llevando a una situación prácticamente de embudo, donde no estamos viendo que vamos a ir otra vez a una violencia prolongada, extrema, que es increíble que volvamos a esto, pero evidentemente tiene que ver con estas teorías de la historia, en la cual dice que evidentemente estamos siempre dando vueltas más o menos en los mismos lugares y finalmente caemos en los mismos lugares. No quisiera creerlo, que esto va a ser así, pero evidentemente la situación que estamos viviendo en Ucrania está prácticamente dividiendo al mundo en dos mitades, como si estuviéramos otra vez en otra guerra fría, y donde estamos cayendo nuevamente a una situación de violencia colectiva, global. Es extraordinario que caigamos en la misma situación, ¿no? Sabiendo esto, obviamente que no es un secreto, no es algo que lo sepamos vos y yo y que solo nosotros lo estemos viendo en este momento. Esto es algo que evidentemente lo están analizando historiadores en todo el mundo, y nos está llevando a esta situación de la cual seguimos alejados en cierta manera en la Argentina, creyendo que estamos fuera del mundo. Nos golpea una
una pandemia como la del coronavirus, y vemos que los virus no entienden de fronteras, evidentemente, y no entienden de guerras de otro tipo. Pero vemos eso y inmediatamente nos olvidamos. No entendemos que junto a los virus hay muchos otros elementos que nos llevan exactamente a lo mismo, ¿no? El narcotráfico, por ejemplo, lo charlábamos fuera de cámara, es otro de los fenómenos que no saben de fronteras. Si no nos dimos cuenta hasta ahora en la guerra que hay y la frontera inexistente para el narcotráfico entre Estados Unidos y México, que es la frontera más sólida, de alguna manera, que existe en el mundo, y que al mismo tiempo el narcotráfico muestra permanentemente que no lo es. Tenemos que entender que Argentina no es una isla en ningún sentido, y que evidentemente de la misma manera que nos llegó el coronavirus, el COVID, nos llega el narcotráfico y nos llegan tantos otros fenómenos que evidentemente tenemos que entender el país desde un punto de vista global. No se puede no se puede observar la Argentina en un contexto aislacionista, de ninguna manera. Y tenemos que entender que no debatimos estos temas dentro de las campañas electorales, donde solo se debate, el único debate concreto que existe es quién va a ocupar qué cargo, y no hay debate de ideas en un país donde la mitad de la población, uno de cada dos de los que estamos acá, que nos estamos escuchando, está bajo todos los niveles de pobreza, que no tiene el nivel de educación necesario para afrontar los desafíos del siglo XXI, y que evidentemente sin afrontar esos problemas no vamos a poder sobrevivir en los próximos años. Entonces, o es que realmente queremos un genocidio, un autogenocidio, diría yo, al cual nos arrastramos nosotros mismos, o tenemos que pensar cómo salir de esto. Y si es así, si hay alguien que quiere pensar en esto, tendría que estar en el debate nacional, tendría que ser el centro del debate nacional. No puede ser que hayamos estado un mes en cadena nacional, en todos los medios de comunicación que se dedican de alguna manera a las noticias, enfrascados, centrados en un juicio que es muy importante, obviamente, con un hecho gravísimo, que hay que interpretarlo y hay que verlo también dentro del contexto del cual estamos hablando, y que lleva a chicos de clase media a asesinar a golpes a un chico de clase media baja de un pueblo. Tendríamos que interpretarlo, obviamente, pero no puede ser que nos saque de eje un solo hecho del único debate real, importante, y que tiene que ver con esto, con qué hacer con la mitad de la población de la Argentina, mayoritariamente muy jóvenes, mayoritariamente chicos de 0
12 años, mayoritariamente es esa, y que no tienen destino. Entonces, no podemos intentar encontrar un destino a la Argentina, a la patria, si no encontramos un destino a estos chicos. No tiene sentido. ¿Qué vamos a tener? ¿Una Argentina irreal de la estratosfera donde estamos enfrascados viendo a ver si el valor del dólar o cosas por el estilo, que otra vez son importantes? Tenemos que obviamente debatir qué hacer con la inflación, cómo combatirla, qué hacer con nuestra economía, quién va a llevar adelante los destinos del país, bajo qué parámetros, qué ideas, etc. Pero nada de eso se puede hacer si no afrontamos lo otro, lo básico, que es, otra vez, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos chicos? Estos chicos dentro de muy poco tiempo, van a tener hijos. Y así vamos ¿qué hacemos con millones de chicos en la Argentina que no tienen destino? Entonces, en 1968 teníamos un país que tenía, en cierta manera, mucho más clara este tipo de preguntas y las respuestas, en cierta manera. Obviamente, con las dificultades del momento y los errores cometidos, graves errores cometidos posteriormente. Pero al menos había un debate de ideas. Hoy no existe esto. Podemos poner en la ecuación a las redes sociales, la revolución tecnológica que nos lleva a tener ya cada vez más una integración con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Podemos tener todo esto. Pero entonces, allí todo esto nos lleva a un solo punto, que es o la ciencia y la tecnología nos dan las respuestas de forma mágica, o tenemos que buscar respuestas para esto, que es el problema básico que tiene la Argentina y que es común a muchísimos otros países, y que yo creo que la respuesta tiene que ser global. Yo creo. Es un problema global y la respuesta tiene que ser global. Y que aquí lo tenemos que ver y tenemos que participar de eso. Si no participamos a nivel global, no vamos a poder influenciar de alguna manera en la respuesta global que tenemos que tener. Gustavo, nuevamente gracias. Perdón por el tiempo. Gracias a vos. Y a ustedes los espero en 7 días. Chao.